¿Listos? 3, 2, 1. Durante años se ha retratado a los jóvenes de los barrios menos favorecidos como pandilleros, violentos, sin fin, sin objetivos. Y sin embargo, no es la historia que esta película retrata. Y justamente por eso es una de las razones por las cuales vale la pena. También durante años los medios han retratado a Colombia a partir de su terrible historia del narcotráfico. Y eso es otra verdad que tampoco es tan cierta, o al menos no plenamente. Y esta película eso también lo aborda. Así que espero que la descubras y la veas, porque yo creo que al menos dos estigmas sí te va a quitar. Yo soy Hugo Marroquín y como tú, eh, creo que soy un consumidor ecléctico, pero sobre todo curioso. Me gusta descubrir videos, podcasts, series, películas, artículos del periódico y quiero que justamente a partir de esos personajes extraordinarios conversemos y hablemos sobre todo en las redes sociales. En esta ocasión quiero hablar de Ya no estoy aquí, esta película de Netflix, esta película mexicana que pues lo mismo habla de la desigualdad tremenda que se vive en este caso en Monterrey, pero también del poder del arte. Y eso es algo que quiero rescatar. Quiero también que proponerte que conversemos en redes sociales, porque me gustaría que me dijeran, a ver, aquí en los comentarios o en las redes sociales, porque en las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín en todas, y aquí puedes dejar los comentarios. Y quisiera que me contaran si conoces a alguien a quien el arte le haya dado una nueva oportunidad de vida. Súper interesante conocer esas historias, ¿no? Bueno, pues en todas las redes sociales me encuentran como Hugo Marroquín y al final del podcast les dejaré una referencia de otros contenidos que pueden encontrar en internet para conocer mucho más de esta película Ya no estoy aquí. Y bueno, ¿por qué quiero hablar primeramente de esta película? Pues lo primero porque me movió muchísimo al ser yo pues mexicano, vivir en Colombia y la película sucede en Monterrey a partir de la música colombiana, de la cumbia. Entonces ya desde ahí tuve una conexión emocional como directa. Yo con origen norteño de Chihuahua, con madre de regiomontana. Y bueno, la cumbia además es una música andina, de origen andino. Y pues literalmente, bueno, claramente estamos ahí en toda la cordillera. Así que desde ahí me encantó poder ver dos cosas que me encantan, ¿no? Por un lado, pues Monterrey, por supuesto, pero también pues la música colombiana. Y justamente esta película, para contextualizarlos, sucede en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, una ciudad industrial para los que no lo ubican, para los que la conocen, pues está de más describirla. Una ciudad, pues en un territorio agreste, diría yo, una ciudad pues que ha luchado contra el clima para salir adelante, gente muy trabajadora, carne buenísima, cabrito muy bueno para los que comen carne. Y bueno, la verdad es que Monterrey además esta cuna como de también de muchas manifestaciones, ¿no? Artísticas importantes de México y una cultura muy, con una identidad muy fuerte, ¿no? Los regiomontanos, eh, que justamente los regiomontanos, por ejemplo, si quisiéramos encontrarles un símil en Colombia, seguramente serían los paisas, la gente de Medellín. Creo que comparten este sentido fuerte de identidad, este regionalismo también, ¿no? Ese sentido de pertenencia. eh, Comparten esta berraquera, ¿no? Entre ambos tipos de sociedades, este echar pa'lante, este tema como emprendedor, eh, como muy industrial también, ¿no? Como de mucho desarrollo. Y,
Y los acentos, ¿no? El acento regiomontano, tan bonito. El acento paisa, ¿no? Tan bonito también. Ay, qué difícil es el hacer acento paisa. Yo la verdad es que después de 4 años en Colombia, lo único que puedo decir es que más pues, ¿bien o qué? Y sé que suena bastante ridículo, pero me encanta saludar así porque es un acento dificilísimo para mí de imitar, pero, pero bueno, pues así los paisas. Bueno, esta película de Ya no estoy aquí sucede en el Monterrey de 2011. Recordemos que ese México del 2011 pues libraba una batalla contra el narco fuerte, había un tema de violencia y eso es algo que sucede en la película, ¿no? Sucede el narco. Sin embargo, no es una historia que tiene que ver con el narco y eso es súper, súper importante. Sucede porque sucedió, porque muchos chicos fueron cooptados, tomados por el narco y está ahí. Y es muy, muy interesante cómo se aborda, ahorita lo voy a mencionar. Pero también habla de la cumbia. De hecho, este grupo de chicos, una pandilla ahí callejera, pero pandilla no en un sentido negativo, no en un sentido de violencia, sino literalmente de un grupo de amigos, ¿no? Una pandilla de cuates, de parceros, eh, que les gusta y disfrutan de bailar cumbia. La cumbia es un ritmo que llegó a México, según aquí investigué, en los años 60 desde la Ciudad de México y también con una cierta influencia desde Houston, Texas. Y en los años 80 empezó a tener un boom la cumbia. Que fíjense que en los años 80, por otro lado, Colombia empezaba también a vivir este despegue del narcotráfico que llevó a los fatídicos años 90 que se vivieron ahí. Y pues México en otra etapa, en crisis económicas y una relativa paz social. Pero bueno, ahí nacen los sonideros de Monterrey, ¿no? La gente que coloca los sonidos para estas fiestas grandísima. Y cuenta la anécdota que por accidente un tocadiscos donde estaban sonando una cumbia, como que tuvo ahí un problemilla, como que estaba cansadón y empezó a tocar la cumbia más lenta, ralentizada. Y cuando lo quisieron ir a arreglar, la gente como que peleó y dijo, no, 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 déjenlo así. Les gustó el ritmo. Y ahí nace la cumbia rebajada, que le hablan en Monterrey y es la cumbia de la que se habla en la película. Es una cumbia que corre más lenta, entonces las voces se hacen como más graves, el ritmo cambia. Entonces tiene un tema de, es un baile más suave, ¿no? Porque la salsa, la cumbia tienen como esa velocidad, entonces aquí se va mucho más suave. Y me encantó porque es un sentido como de nostalgia, como la música ranchera. Y entonces dije, ahí está Monterrey, a huevo que ahí está Monterrey, ¿no? Como rancherón, pero nostálgico. Y la cumbia rebajada termina siendo algo 100% regio y forma parte ahora, y ahora lo entendemos, de la ciudad y de la cultura enorme de esta ciudad. Bueno, y aquí hay una historia paralela porque es muy interesante ver cómo sucede la película y ups, cómo sucede la película y sus actores. Pero aquí tenemos que hablar de Celso Piña, este músico mexicano, que fíjense que él, yo no lo sabía, él trabajaba de intendente en un hospital infantil y, y lo dejó para empezar a tocar música, ¿no? Con su acordeón tocar. Su padre lo apoyó, su madre no lo apoyó. Su madre le dijo, mijo, no deje el trabajo, no, el sueldo fijo. Pero pues el mijo dijo, sí, ma, iré. Y bueno, con el apoyo de su padre, Celso Piña empezó a seguir su sueño de tocar música y vean hasta dónde llegó. De hecho, otra conexión bonita entre México y Colombia, desde Monterrey, es que justamente Celso Piña en uno de sus conciertos, uno de sus tocadas, hay un video en YouTube donde sale Gabriel García Márquez bailando al ritmo de Celso Piña. Seguramente está cumbia rebajada. Entonces eso también es como muy bonito. Bueno, y esta película tiene otra cosa. De aquí es donde tiene que ver Celso Piña, porque nuestro protagonista, nuestro actor protagonista, Juan Daniel García Treviño, es un joven
de esta comunidad de Escobedo, estos barrios allá en la montaña, lejos del Monterrey, ¿no? Al que tradicionalmente mucha gente visita, son de esos lugares que no son turísticos, evidentemente, opuesto a San Pedro, a más no poder. Juan Daniel accedió a educación musical por parte de un programa de prevención del delito del municipio de Escobedo. Le gustó el acordeón, empezó a tocar, empezó a aprender y tuvo su grupo, y eso lo llevó a abrirle un concierto a Celso Piña. Imagínense la historia, qué belleza. Entonces, al abrirle el concierto resulta que pues el crew de casting de la película estaba en ese espacio y lo vieron, le echaron ojo y vieron en él, ¿no? Quizá el personaje que estaban buscando y lo invitaron a hacer un casting. Y esta historia me encantó porque justamente Celso Piña con esta historia, Daniel, que tenía una parte musical y además era soldador en ese momento, y en una entrevista habla, ¿no? Justamente cómo incluso le gusta mucho soldar, pero me encantó como encontrar esa historia de oportunidad, de sorpresa, esas historias donde lo que parecería una vida dada da un giro inesperado. Y en este sentido, pues Daniel entiendo que encontró un nuevo camino. Hoy día vive en la Ciudad de México, está trabajando con fotografía. Entiendo que tiene otros proyectos porque además, a pesar de no tener formación actoral, claramente tiene una formación musical y un tipo de sensibilidad como los músicos. Lo resuelve muy bien. Creo que ganó, de hecho, un premio en el Festival del Cine del Cairo, si mal no recuerdo, un premio a mejor actor. Creo que muy merecido, porque es como una historia como Yalitza. Y eso quizá también mucha gente, lamentablemente, con el cerebro del tamaño de un cacahuate, hace esta crítica fácil, ¿no? Como con Yalitza y seguramente con Daniel, ¿no? De pues, si son del barrio, no están actuando, ¿no? Y la verdad es que quizá no hay nada más lejano de la realidad. Daniel tuvo que aprender a bailar incluso, ¿no? Y ahora lo hace muy bien. Y es como esa historia de Yalitza, donde lamentablemente en este México racista en el que vivimos, en este México de desigualdades, pues justamente que hemos vivido, que hemos crecido, y a lo mejor tenemos mucho todavía todos de ello, pero pues tenemos que darle a la chamba y al camello de transformar esa mentalidad cuando descubrimos que quizá tenemos todavía vestigios naturalmente por la cultura, por la generación a la que pertenecemos. Y, y justamente a mí me encantan estas historias, ¿no? De cómo el arte les da a muchas personas una opción de vida. Y justamente por eso la pregunta en redes sociales de si ustedes conocen a alguien a quien el arte le haya dado una segunda oportunidad. Me encantaría esconder que lo habláramos. Y justamente esta película, una de las cosas que me gustó que tiene que ver como con la identidad de esta tribu urbana de los Colombia, porque une como con esta cultura, con esta estética chola del cholo mexicano en Los Ángeles, eh, con peinados, con elementos que nos recuerdan quizá un poco al México prehispánico, ¿no? Tienen unas patillas así como largas, el pelo como paradín, de repente parece como un casco azteca, ¿no? Este look además que tiene esta fuerte influencia del hip hop de los Estados Unidos, y hay una suerte de encuentro entre la estética mexicana, prehispánica, indígena y otros códigos mucho más modernos. Y ahí nace, ¿no? Pues el cholombiano. Esta pandilla de jóvenes, de amigos, se hace llamar a sí mismo los tercos. Y decía yo que justamente algo de lo increíble que sucede y que justamente rompe con muchos de los estigmas que podemos tener es que lo que los une es la música. No hay delito, no hay persecución, digo, por ahí hay algunas travesurillas en la película, pero no es el objetivo. Lo que los une es las ganas de bailar, las ganas de escuchar la música. Y eso es un acercamiento increíble, increíble. Les decía hace un momento, ¿no? Que este es un Monterrey muy lejano al Monterrey
de Cindy la Regia. Y de hecho hubo una polémica con esta película porque pues una parte de Monterrey, y entiendo, por aparte conozco bien, o medianamente bien a esa sociedad, pues se sintió ofendida, ¿no? A este regio, pues que le gusta mucho que todo Monterrey se vea como increíble, y pues claramente estamos viendo un Monterrey, pues que no es el de Cindy la Regia, de hecho es hasta el otro lado de la montaña, eso que parece un paisaje en Cindy la Regia, pues ahí hay una ciudad, ¿no? También. Y esta ciudad incluso tiene unas escenas maravillosas que miran a San Pedro. Entonces hay un diálogo en imágenes que pues ya es que uno le empieza a buscar. Y me encantó también, por ejemplo, que si bien, les decía, no es una película de narcotráfico, hay un tema de presencia del narcotráfico, de las formas en las que el narcotráfico fue entrando a esas sociedades en estos años, ¿no? Tan difíciles, cómo fue entrando usando el reparto de despensas, captando con violencia a los jóvenes y cómo derivó justamente en romper, en fragmentar a los valores que pudieron haber existido en otro momento. Y es algo que justamente aborda también de manera mucho más superficial la película. A mí me gustó mucho y lo disfruté. Es una película que también, y no es spoiler, ¿no? Pero bueno, el personaje, no lo diré porque puede ser spoiler. Digo, creo que no porque se ve en el tráiler, pero bueno, igual no lo diré yo, pues. Pero justamente habla de la identidad, el desarraigo, ¿no? La nostalgia, la pertenencia. Y eso tiene que ver pues con el título, que les dará mucho sentido también cuando vean la película. Y también tiene un tema de elaboración. Quizá algunos recuerden quien haya visto la película. eh, ¿Cómo se llamaba la película coreana que ganó el Oscar? Lo sabía y se me olvidó en este momento. Pero bueno, la película coreana que ganó el Oscar y se me olvidó el nombre, pero tiene una serie de símbolos. No, por ejemplo, los personajes, las clases sociales, no, la gente que viene del estrato más bajo, siempre tiene un tema de bajar escaleras, de descender, ¿no? Nunca suben. Cuando se encuentran con la gente de un estrato más alto, hay líneas divisorias, sea por la arquitectura, que están colocadas ahí, y esta película, por ejemplo, también tiene algunas analogías de la misma forma. No hay un muro de estas pintas políticas que los políticos hacen muy, muy monos cuando están en campaña y los pintan tremendos con sus nombres del tamaño de su ego, y el tamaño de las tranzas que van a hacer realmente. Y esta pinta se va deformando, ¿no? En un punto, en otra toma de la película, esta pinta de repente tiene una letra F, ¿no? Que nos recuerda esa última letra, de que en México se entenderá muy bien a qué se refiere tristemente. Y, y después esa pinta tiene una serie de transformaciones a la vez que lo tiene la misma comunidad y de alguna forma los mismos personajes, no solo el personaje principal, sino todos aquellos que están alrededor. Eh, Me encantó la película, la disfruté mucho desde muchos sentidos. Me encantó descubrir a Daniel García, el actor, joven, con mucha fuerza, con mucha... transmite muy muy bien al personaje, que además cuando uno lo ve como en entrevistas, como tan diferente a él. Y bueno, yo creo que vale mucho la pena que la vean. A mí la verdad es que desde la nostalgia por mi país, desde mi goce de vida en Colombia, pues disfruté justamente una película que me hablara desde dos lugares que son míos, que pertenezco, y eso lo disfruté muchísimo. Entonces, les quiero recomendar, antes recordándoles que en todas las redes sociales me encuentran como Hugo Marroquín y donde los comentarios se los permitan, lo mismo sea en video o en podcast, pues que me escriban qué personaje ustedes conocen a quien el arte le haya dado una segunda oportunidad de vida. Y les quiero recomendar algunos recursos que pueden encontrar en YouTube para que conozcan más de este movimiento de los Colombia en Monterrey. Y se los voy a decir para que lo busquen tal cual. Ustedes le ponen ahí buscar en YouTube. De Cerveza Indio, un video que se llama Diversidad Nacional, Colombia
Regia, Colombia con K. Hay otro de Grupo Reforma que se llama Celso Piña, el rey de la música colombiana, perfiles e historias. Conciso, buenísimo para entender, mucho más de Celso Piña. De Canal 22, este está buenísimo, es con Eugenia León, se llama Monterrey, este vato sí es Colombia. Está increíble, dura una hora, pero está increíble, ya tiene unos años, pero justamente nos da un contexto también muy, muy bueno y con Eugenia León, diosa, llevándolo, entrevistando y conociendo a la gente. De Letras Libres, en un programa que se llama Cine Aparte, ya no estoy aquí. Es una. Esta sí es una reseña mucho más concienzuda, intelectualona. Pues letras libres, pues ya quien la quiera leer. Y les quiero recomendar también una novela que no tiene que ver estrictamente con Colombia, pero habla de este Monterrey que les dije que se parece tanto a Medellín. Es una novela que se llama Indio Borrado, de Luis Felipe Lomelí. Es una novela editada por Tusquets. Seguramente la encuentran mucho más fácil en su edición digital, pues si no, pues búsquenla en Amazon o algo así. Y justamente esa identidad regiomontana de la que habla Luis Felipe Lomelí, es justamente cuando la lea un colombiano seguramente va a identificar ahí a los países, o al menos ahí algunos los descubrimos indirectamente porque seguro que no era su intención. Y con esto, pues con esto me despido. Espero que les haya gustado. Espero que conversemos sobre esos personajes que ustedes conocen, a los que el arte les dio una segunda oportunidad de vida y que nos veamos pues en redes sociales.